El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús se apareció a sus discípulos y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Ahora yo les voy a enviar al que mi Padre les prometió. Permanezcan pues en la ciudad hasta que reciban la fuerza de lo alto. Después salió con ellos fuera de la ciudad hacia un lugar cercano a Betanía. Levantando las manos, los bendijo, y mientras los bendecía, se fue apartando de ellos y elevándose al cielo. Ellos, después de adorarlo, regresaron a Jerusalén, llenos de gozo, y permanecían constantemente en el templo, alabando a Dios. Palabra del Señor. Put another call. This is getting... ¿Cómo empezamos hoy? Jesucristo ha resucitado. Gloria a Dios. Y le podemos añadir el día de hoy: y ascendió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. ¿Para qué? Para interceder por nosotros. Qué bello regalo que recibimos el día de hoy. Nuevamente bienvenidos los que dijeron sí al Señor, los que se aguantaron esa sillita un par de días, los que escucharon a pesar de todas esas emociones que sintieron durante el día. ¿Cuántos quisieron irse? Sinceramente, yo fui el primero que me quería ir cuando hice el mío. Todo eso es parte de este caminar. Todo eso es parte de la invitación. Pero ya estamos aquí celebrando la bienvenida de ustedes a la comunidad. Continuamos en la época de Pascua, en la época en la que celebramos la resurrección. Y creo que todos los que tienen la camisita blanca, que han hecho un retiro, que han tenido un encuentro con Dios, han podido experimentar en carne propia la resurrección de Jesucristo. Porque ya no son los mismos. Yo sé que no son los mismos. Yo los vi irse en el bus y los vi salir allá. No eran los mismos rostros. Así tuvieran máscaras, se veían diferentes. Porque la resurrección de Cristo ha llegado a tu vida. Así como llega a todos nosotros, todos los días en las Escrituras, llegó de una manera muy especial a ti y a tu hogar con este retiro. De eso se trata la celebración de la Pascua. De la resurrección que viene a nuestras vidas a diario. Es una celebración de 50 días. El 40 día, que fue el jueves pasado, se celebra la ascensión de nuestro Señor a los cielos. Por razones pastorales la celebramos hoy, porque si les hubiéramos dicho a todos que el jueves pasado tenían que venir a misa, quizás no hubieran podido llegar todos. Entonces los obispos la mueven para el día de hoy. Hoy celebramos 40 días después de la resurrección, cuando el Señor sube a los cielos. Y escuchamos el relato de dos maneras, del mismo autor, creemos. El mismo autor que escribió el Evangelio de San Lucas que yo leí, escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles que escuchamos de Marta. Escuchamos dos relatos de aquel evento paranormal, porque ¿cuántos de ustedes han visto a alguien elevarse e irse para el cielo? Nadie. Lo vemos de dos maneras. En los Hechos de los Apóstoles lo escuchamos de una manera bien detallada. Me gustaría enfocar en eso.
Vemos que están los apóstoles, los podemos unir los dos, como vemos en el Evangelio, salió afuera a un lugar cerca de Betanía y empezó, mientras les daba la bendición, obviamente no creo que se la haya dado así todavía, pues eso llegó después, pero bendiciéndolos, se elevó al cielo. Pero antes, por 40 días, les dio numerosas pruebas que estaba vivo. ¿Cuántas pruebas has visto en tu vida de que Jesucristo en realidad está vivo? Al que yo sirvo, al que yo sigo, está vivo. ¿El tuyo está vivo? ¿O es un Jesús histórico? Un Jesús lejano, un Jesús que nos abandonó ese día que subió a los cielos. Es una pregunta legítima. Aún entre nosotros que venimos a misa y creemos y gritamos, ha resucitado, ¿tienes esa convicción de que está vivo? Si no la tienes, pídesela. Pídele esa fe de que en realidad está vivo. De que te muestre, que te dé pruebas de que está vivo. Él te las dará. Él te las ha dado. Luego, sabemos que estuvo con ellos, caminó con ellos, estuvo en la mesa con ellos, dice el evangelista, el autor. Él está con nosotros, está en la mesa con nosotros. Cada vez que nos acercamos al altar, está con nosotros, vivo con nosotros. Todos aquí, creo, la mayoría, hemos sido bautizados. Muchos hemos sido confirmados. Así que hemos sido ya bautizados en el Espíritu Santo, de la misma manera que lo prometió el Señor a sus discípulos. Eso es lo que necesitamos para llegar a esa fe. La ayuda del Espíritu Santo para convencernos realmente aquí y todo nuestro ser de que está vivo. La semana entrante yo no voy a predicar, ya más adelante les explico por qué. Así que desde ya quiero darles una tarea. Pide la presencia del Espíritu Santo en tu vida. ¿Qué creen que yo voy diciendo cuando voy caminando para pararme aquí a hablar? Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Sí, así no me sale, a veces me sale un poco más, un poco menos, pero invocar el Espíritu Santo es lo que me lleva a esta convicción de creer que está vivo. Esa es la tarea, para que la próxima semana, cuando celebremos la llegada del Espíritu Santo, tú la celebres en plenitud. Que así estén predicando en inglés, tú estás entendiendo lo que se está diciendo. Que sea el Espíritu Santo, como en aquel día de Pentecostés, diciéndote la grandeza de Dios. Nuestra humanidad a veces nos hace unas jugadas raras. Y se la hizo a los discípulos. Cuando les dice, después de mí vendrá otro que los bautizará con el Espíritu, lo primero que preguntaron fue, Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Acaban de ver a Jesucristo resucitado, acaban de ver todas estas pruebas durante entre 40 días y aún están enfocados en esa libertad que necesitaban, esa soberanía que querían del pueblo romano. Ellos seguían pensando en una liberación física y no esa liberación espiritual que Jesucristo nos ofreció. ¿Por qué digo que a nosotros nos pasa lo mismo? Porque cuántas veces en oración hemos pedido aquel milagro y como no llega de la manera que yo lo veía o lo quería, Cristo no vive. Cristo no escuchó mi oración. No supe pedir. No supe orar. Él no me quiere. Está ocupado con otros más importantes. Esa es nuestra humanidad. Sabemos que las palabras de Jesucristo se cumplieron. Jesús les contestó.
A ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad. Esa es la respuesta que debemos de tener en nuestro corazón cuando aquella oración que pedimos no se ha contestado. Cuando he pedido por la sanación y no llega. Cuando he pedido por la conversión de mi esposo y no llega. Cuando he pedido por la conversión de mis hijos y no llega. A ti no te toca saber el momento ni la hora. Dios con su autoridad ya lo ha determinado. Y eso nos debe traer paz. Yo pongo mi oración, pongo mi intención, hago lo que me pertenece a mí, que Dios hace lo que le pertenece a Él. Esa es la humanidad que nos juega y hay que lucharla. El Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén. Los llenará de fortaleza. ¿Cuál creen que debe ser la oración perfecta de parte de nosotros para las familias afectadas por el tiroteo de esta semana? No podemos pedir ya la sanación por los niños que fallecieron. No podemos pedir que estén tranquilos los papás. Nuestra oración es fortaleza para todos y cada uno de ellos. Que el Espíritu Santo dé ese don a las familias de las víctimas, a las familias del victimario, porque es lo único que en una situación tan extrema de maldad puede aliviar un corazón, fortaleza. Y el Señor no lo prometió, y el Señor no lo cumple. Hay al final del relato algo que a mí me da gracia siempre que lo escucho. Siempre me da como ganas de reír, porque me imagino la situación. Están los discípulos, empieza Jesucristo a subir y se quedan ahí parados, mirando al cielo. Se aparecen dos. En el arte los han mostrado como dos ángeles. El relato nomás dice dos hombres vestidos de blanco, pero el arte católico siempre los ha puesto como dos ángeles que les dicen: Galileos, ¿qué hacen ahí mirando para el cielo? Recuerden el dicho que prevalecía en esa época: de Galilea no puede salir nada bueno. Entonces a mí me parece que usaban esa depicción de Galileo como tontos, ¿qué hacen ahí mirando para el cielo? No nos podemos quedar ahí mirando al cielo. Si saliste con fuego del retiro, no solo los caminantes, yo sé que los que sirvieron también se llenaron de ese fuego porque fue una renovación de la primera experiencia que tuvieron. No te puedes quedar mirando al cielo. Tontos, no se queden mirando al cielo. ¿Qué nos dijo el Señor? Vayan a anunciar la buena nueva. ¿Y cuál es la buena nueva? Tú la escuchaste en el retiro. Lo que ha hecho el Señor en la vida de los que presentaron. Lo que ha hecho el Señor en tu vida, porque mientras que tú escuchabas, yo sé que tu película estaba rodando en tu mente. Eso es lo que hay que hacer ahora que hemos tenido un encuentro con el Señor. Contemplamos, recibimos su bendición, pero vamos al mundo a contar la buena nueva. ¿Vas a recibir rechazo? Sí. ¿Él recibió rechazo? Sí. ¿Vas a recibir traición? ¿Él recibió traición? Quizás hasta te van a tildar de loco. A muchos dijeron que él era loco. Aún hay quienes dicen que Jesús era un loco. ¿Te van a decir que te desconectaste totalmente del mundo? Sí. Nada de eso importa. Porque esa es la invitación de esta semana. Jesús regresa al Padre para estar con nosotros. Eso no hace sentido, ¿verdad? Jesús regresa al Padre para estar con nosotros. Esas son las contradicciones divinas de nuestra fe, que no hacen sentido para el mundo, pero para tú y yo, que hemos visto a Jesucristo cara a cara,
que hemos visto a Jesucristo en la experiencia del amigo, en la mano del hermano, en el abrazo que me dieron en ese retiro, sé que ahora sí hace sentido. Jesucristo fue al Padre para estar con nosotros. ¿Se imaginan que Jesucristo hubiera resucitado y se hubiera quedado en la tierra? ¿Se imaginan la cita para ir a verlos? Y para ver al padre de Benjamín son 3 semanas. ¿Se imaginan para ir a ver a Jesucristo? Así que a nivel humano hace sentido. Si Él quería estar con nosotros, para nosotros tener acceso a Él, tenía que ir al Padre. ¿Y regresan de qué manera? En la Eucaristía, en la palabra y en la comunidad. Y en los sacerdotes. En la segunda lectura también escuchamos que fue el último sacerdote, el sacerdote perfecto. Y cuando el sacerdote está en función de sacerdote, está en persona de Cristo. Así que si nos demoramos 3 semanas en hablar con el padre Benjamín, es para hablar con Cristo. Vale la pena esperar las 3 semanas. Vale la pena obedecer su visión. Vale la pena aceptar de que cuando me confieso con Él, me estoy confesando con Cristo. Vale la pena escuchar que cuando se proclama la palabra, estamos escuchando a Cristo vivo. No es una palabra muerta. A pesar de que los Hechos de los Apóstoles es un relato histórico, tampoco está muerto ese relato. Aún está vivo y aún hace sentido para ti y para mí en cualquier situación que esté viviendo. Por eso fue al cielo y regresó y hace perfecto sentido para los católicos, para los cristianos. Jesús regresa al Padre para abrirnos y mostrarnos el camino al Padre. Y ahora regreso a lo que les decía de la persecución y cómo nos van a tildar cuando llevemos la buena nueva. Porque el camino al Padre es un camino angosto, no es un camino ancho. Escuchábamos anoche. Todos quisiéramos que fuera un camino ancho, que fuera nomás persinarme y ya estoy en el camino. O venir a misa y ya estoy. Venir a misa no quiere decir que estamos en el camino que Jesús marcó. Seguir sus pasos, seguir ese camino hacia el Padre que Él forjó, requiere sacrificio, requiere esfuerzo, requiere perseverancia, requiere entrega total, requiere paciencia, requiere voluntad. Y eso lo vamos aprendiendo en este caminar juntos. Porque a pesar de que sea un camino angosto, en comunidad se puede caminar. También es un camino de rechazo, como hablábamos, es un camino de caídas. Jesucristo se cayó. Físicamente, en el camino a la cruz, se cayó. ¿Y cuántas veces tradicionalmente decimos que cayó? 3 veces. ¿Cuántas veces se levantó? 3 veces. Seguir a Jesucristo es levantarnos después de una caída. No levanten las manos, pero en las últimas semanas salieron con todas las intenciones del retiro a seguir a Cristo, y ¿cuántos ya cayeron? No levanten las manos. Levántate de nuevo y seguimos. Y seguimos en compañía de Cristo y seguimos en compañía de los unos de los otros. Y si nos caemos 10 veces, 10 veces nos levantamos. Que el día de la muerte nos coja levantados, no caídos. Eso es seguir a Cristo. Ese es el camino angosto. Un camino precioso porque permite las caídas desde que nos levantemos. La invitación es clara. Abrir el corazón continuamente. Las palabras de San Pablo, teníamos como 4 opciones, Ana Marta, para la segunda lectura. Se me perdió Ana Marta. Habían como 4 opciones. 4, ¿verdad? Y escogí la siguiente porque la quiero recalcar en este momento. Las palabras de San Pablo siempre nos animan y nos dan el mejor resumen de la invitación de la semana. Hermanos, en virtud de la sangre de Jesucristo,
tenemos la seguridad de poder entrar en el santuario, porque Él nos abrió un camino nuevo y viviente a través del velo que en su propio cuerpo asimismó. En Cristo tenemos un sacerdote incomparable al frente de la casa de Dios. Acerquémonos, pues, con sinceridad de corazón, con una fe total, limpia la conciencia de toda mancha y purificado el cuerpo por el agua saludable, el bautismo. Mantengámonos inconmovibles en la profesión de nuestra esperanza, porque Él que nos hizo las promesas es fiel a su palabra. Jesucristo ha resucitado. Amén.